crecer es importante, pero conforme vaya creciendo su negocio, tienen que hacerlo legal, ¿saben? Paguen impuestos, acepten pagos con tarjeta, facturen, tengan sus licencias en orden. Este día perdimos cerca de 300,000 pesos en nuestra inauguración, o sea, en nuestro primer día estábamos quebrados. La gente con la que conviven tiene que ser mucho mejor que ustedes, más inteligente que ustedes, para que le puedan sacar el mayor provecho, ¿no? A partir de ahí tienes que ver qué te gusta hacer, para que disfrutes eso. Yo nunca sugiero que dejen un trabajo fijo por un emprendimiento sin tener ya las suficientes bases. El antro de Lucifer se llama Lux también, y Lucifer pues es un diablo, ¿no? Estamos en Toluca, que es la casa del diablo también. A dividirlo entre es mi negocio y siendo el dueño, pues échame una cuba, échame dos, échame, y valió más. Lo más importante es en un negocio es que sea negocio, ¿sabes? Representantes de los artistas ya nos buscaban. Éramos el único lugar, Lux Metepec, que tenían la solvencia económica para pagar cantidades fuertes por artistas. ¿Cómo llegan de poner un antro con tanto éxito a decir, pues ahora vamos a traer a artistas? Empezamos a traer los del regional mexicano del momento, a Tito WP, a Kevin AMF, trajimos a Kevin Roldán. Entonces, pues, cerrando a Natanael Cano, íbamos a perder cerca de $1 millón en un día. O se hace bien o no se hace. De Normal es el Palacio de Hierro. No le puedes decir que no. Y saben que cuando la cosa está mal, cuando hay un fracaso, no te rindes y no los dejas abajo. Bien, y eso es lo que los inversionistas ven, la mentalidad del empresario, ¿no? Si tú tuvieras que empezar de cero, sin contacto, sin dinero y sin nada, ¿qué harías? Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Fondo Negro. Un nuevo episodio, bro. Lo acabas de decir, mi querido Max, ¿cómo has estado? Muy bien, amigo, muy contento porque iniciamos el año con un gran invitado, mi querido Chris. Así es, ya después de tanto tiempo que no habíamos podido grabar, pero bueno, por fin los astros se unieron y por fin tenemos para ustedes una de las entrevistas, yo creo, podría ser de las mejores que va a haber este año. Y bueno, para todo aquel que esté escuchando, viendo este episodio, va a decir, pues, ¿a quién traemos? Bueno, pues si ustedes han tenido siempre esta ideología o esta idea de querer emprender, bueno, pues por eso les trajimos a un experto que nos va a aterrizar en el momento que tenemos que hacerlo para que, obviamente, podamos emprender y ser exitosos como él. Con ustedes está Carlos Esparza. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Carlos? Amigos, gracias por invitarme. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien, muy contentos de que estés aquí. Gracias por estar y también todo lo que nos vas a compartir para la gente que está viendo este episodio y bueno, no sepa mucho sobre los negocios que has hecho, a lo mejor conoce algunos, pero para haber llegado a esos pasaron muchas cosas, muchos negocios que quizá algunos fueron exitosos, otros no, quizá algunas anécdotas ahí que nos puedas ir compartiendo, pero para que empecemos, ¿puedes contarnos un poquito cómo nace tu amor a esto de emprender o cómo es que un día estabas en la escuela y dijiste, yo quiero poner un negocio, te visualizabas así? Pues mira, amigo, emprender es una pasión. Como tal, no es una teoría, como tal, eso nadie te lo enseña. Es algo con lo que se nace. Muy pocos lo pueden aprender. Es las ganas de despertarte y abrir el portón de tu negocio. Es tomarle foto a un producto y querer venderlo en internet. Es pues el arte de ver a los clientes, de ver a los empleados, de ver a tus amigos y ver qué les puedes ofrecer, cuáles son sus necesidades sobre todo, ¿no? Entonces, cuando yo vi que tenía un buen potencial para eso, cuando vi que tenía la capacidad de ver qué quería la gente y la capacidad de podérselos hacer llegar, pues fue cuando empecé a agarrarle todavía más amor, más respeto. Y es ahí donde empieza como mi cosquillita de ya sé lo que me quiero dedicar. Okay. Bueno, que también pasa mucho que justamente cuando empiezas a relacionarte a lo mejor con ciertas ideas, donde ya empieza a girar ese ratoncillo, pues te vas dando cuenta o vas conociendo personas que ya están en eso y que también a veces un consejo o alguna plática que tienes con alguien más grande que emprende, pues te motiva, ¿no? Y dices, me gusta su visión, me gusta lo que hace y también de ahí puede llegar a veces el amor de querer emprender, ¿no? Sí, claro, o sea, desde tus papás, que yo creo que es tu principal
motivación, o sea, muchas veces tus familiares, tu círculo de amigos, saber lo que está haciendo la gente cercana a ti, pues agarras cositas buenas de todos y los tratas de aplicar a tu vida. Ya cuando descubres que lo tuyo es el emprendimiento, pues ya estás muy, muy activo, muy, captas mucho cualquier tipo de idea y forma de donde puedas sacar ahí dinerito. Y yo me di cuenta desde muy chico, ¿no? Desde vender cositas en la escuela. ¿Sí eras así de vender los dulcecillos o cosas así en la escuela? Sí, no, ¿Te ponías a hacer ahí algunos business desde aquellos entonces? Sí, claro, o sea, desde papelería a los compañeros, o sea, y te estoy hablando de la primaria, o de que paletas de hielo, desde que te llevabas 2, 3 lunch y los revendías, o de que las tareas, etcétera, o sea, a todo trataba ya de buscarle algo. Esto te digo, fue en la etapa pues como de la primaria más o menos, ahí fue donde empezó esa cosquillita de querer hacer algo, y conforme pasaron los años y obviamente iba avanzando en la escuela y todo, pues obviamente los negocios iban acompañándome y cada vez un poquito más grandes. Oye, amigo, y para todas aquellas personas que están a lo mejor todavía en ese papel de elegir una carrera o estudiar algo relacionado a, porque bueno, hasta el día de hoy no existe una carrera que sea de emprendimiento como tal. Creo que hay como varias ramas que se pueden experimentar con negocios internacionales, administración de empresas y demás. ¿Qué tan importante crees tú que haya sido a lo mejor elegir una carrera o cierta carrera, que a lo mejor eso también te haya hecho pues tener un poquito más de pasión o que hayas tenido más conocimiento para decir, creo que esto es por este camino es donde me quiero dirigir? Pues fíjate, amigo, que para mí la escuela de cierta forma es importante, pero no lo es todo, ¿no? Yo al saber que ya quería dedicarme a los negocios, que ya quería trabajar, ya había tenido antes de la universidad ciertas cositas donde ya me había ido bien. Entonces, al conocer mi potencial, pues lo que yo quería era una carrera y una escuela en la que terminara rápido. Okay. Yo había entrado ya a la UAM, ya estaba aceptado, pero eran 5 años. Entonces lo hablé con mi papá y le dije, oye, pues yo no me quiero aventar 5 años de escuela sabiendo que era una muy buena escuela y lo que fuera. O sea, yo ya quería salir al ruedo, ¿no? Al mundo real. Entonces busqué una escuela que estudié yo administración de empresas, busqué una escuela que tuviera un sistema cuatrimestral para poder salir en 3 años, ¿no? Y sí le metí todos los kilos, adelanté todas las materias para justamente salir a los 3 años. Terminé a los 21 años de la universidad y cuando salí ya había tenido negocios estando en la universidad. O sea, nunca en todo el tiempo que estudié, nunca perdimos el tiempo ni la visión de hacer negocios. No, y bueno, también algo muy importante para la gente que esté viendo este episodio es que tienes muchos o has emprendido con muchos restaurantes, antros, bares, que son un sector complejo, ¿no? Por todo lo que conlleva tener un negocio de este estilo. Y seguramente para poder llegar hoy a los negocios que tienes, ¿cuáles fueron los primeros que te adentraron en ese mundo de decir, a lo mejor la parte de bares, de restaurantes? Pues, o sea, fíjate que... ¿Cómo llegó eso a tu vida, digamos? O sea, yo cuando iba en la universidad sí estaba muy enfocado en qué me quería dedicar, ¿no? En qué quería hacer yo con el resto de mi vida. Una cosa es que te encante el emprendimiento, que tengas la pasión, y otra cosa ya es estructurarlo, ya es poner un negocio, ya es vender algo y que te vaya bien, ¿no? Muchas veces tienes todas las ganas del mundo y pues nomás no la haces, ¿no? No vendes o no te da el suficiente dinero para vivir. Entonces, en estas ideas, pues empecé a ver qué era lo que a mí me gustaba, que es el consejo número 1 que puedo dar, saber qué te gusta hacer a ti y sobre eso darle. Si a ti te gustan los carros, dedícate a algo de carros. Si a ti te gusta la comida, dedícate a algo de comida. Si te gusta la vida nocturna, por ahí. A mí me gustan los tacos. Me gusta comer tacos, es mi comida favorita. No sabía nada, absolutamente nada de prepararlos, ni mucho menos, pero me gustaba. Entonces por ahí fue el tema. Hice varios negocillos ahí en la universidad, hice mi servicio social en una empresa de seguros y siempre busqué yo era un simple becario en esa empresa y hablé con mi jefe en ese entonces, era el único jefe que he tenido en mi vida y le dije, oye, quiero ganar más, o sea, no me pagaban absolutamente nada. Me dijo, pues mira, aquí todo es por comisión y no creas que está fácil afuera, no creas que te van a comprar.
O sea, aquí tenemos vendedores de todo tipo y pues tú eres un chavo, ¿no? Y yo, pues órale, o sea, denme la oportunidad y vamos viendo qué onda, ¿no? Y empecé a ver ahí con mis amigos de la escuela, con los que tenían carros, o sea, les empecé a ofrecer los seguros y empecé así a comisionar. Mis amigos me decían, oye, tengo una flotilla de camiones, mi papá tiene una flotilla de Uber, una flotilla de taxis, tenemos grúas, ¿qué onda? Y yo, bueno, vamos a hacer esto, te voy a dar la mitad de la comisión y échamelas todas. Y así empecé a hacer negocios y todo, hasta que empecé a escalar en esa empresa de seguros y pues me empezó a ir bien, empecé a recibir ya algo de dinero porque pues mis papás me daban pues lo justo como a cualquier estudiante, ¿no? Y empecé a ahorrar 1 o 2 años, me parece, terminé mi servicio social y seguí trabajando ahí, o sea, para seguir juntando un poquito de dinero. Y al final me faltaba 1 año de la universidad cuando decidí ya emprender mi primer negocio, que como les comento me encantan los tacos, y fue una taquería. Eso tiene ya 10 años. Fue la taquería Los Patrones, y sigue abierta ahorita. Gracias a Dios mi primer emprendimiento sigue abierto y todavía estaba estudiando. Me faltaba 1 año todavía de universidad cuando ya tenía una taquería física, un negocio real. Me acuerdo en ese momento, para ser un poquito más breve, hablé con mi jefe de carrera y le dije, oye, pues yo ya estoy trabajando, ya tengo un negocio, la carrera, y se supone que la filosofía de aquí es ayudar a los emprendedores y apoyarlos. Y gracias a Dios se alineó todo y me acomodó todas mis materias en línea y todo el rollo. Total, que el último año de universidad pues ya no iba. O sea, todo lo hacía en línea y todo, pero ya desde mi propio negocio, ¿no? Y gracias a Dios me fue muy bien al principio. Obviamente, pues tenía muy poca experiencia, no sabía nada. Pues tenía yo que abrir, cerrar, hacer absolutamente de todo. Pero pues terminé la escuela, me fue muy bien, me gradué con buenas calificaciones y terminé, y a partir de ahí seguimos por el mismo camino de los tacos. Ok, oye, y por ejemplo, esta parte de los tacos, ¿cómo fue que descubriste, no sé, desde cómo obtener la carne, cómo hacerla, cuánto te iba a costar? O sea, porque pues uno dice, puse mi taquería, pero lo complejo que es poder llegar a hacer eso, ver proveedores, la distribución, el local, permisos, todo eso, ¿cómo lo fuiste obteniendo? O sea, ¿cómo, al menos tu experiencia, cómo fue en esa parte? Pues buscándole, o sea, yo me acuerdo que agarré el cochecito que tenía en ese entonces y me moví por toda la ciudad. O sea, yo ya tenía una misión muy clara. Yo dije, yo quiero ser una taquería rodeado de casas, de vecinos, que se puedan estacionar ahí, que la gente pueda venir caminando. Esos son tipos de conceptos que yo ya traía. A lo mejor fueron bases que aprendí en la escuela. Ya traía la base administrativa, o sea, la base de cómo pagar impuestos, de compras, de ventas, sueldos y salarios, etcétera. Todo eso sí lo aprendí en la escuela. Pero nunca te enseñaron a tener éxito, nunca te enseñaron a cómo emprender en realidad. Entonces, pues mi último año de escuela, que no fui a la escuela, yo creo que aprendí mucho más que todos, porque ahí me tocaban literal los madrazos de la vida, ¿no? O sea, empecé a ver cuál era la carnicería más grande, empecé a ver cuál en los mercados, quién era el proveedor que mejor me daba precio. Empecé a ver, hice las páginas de Facebook, de Instagram del negocio y todo, pues lo hacía yo. Yo me paraba a las 7 de la mañana, iba por la carne, iba por la verdura, iba al Garis, al Sam's, a lo que fuera, y lo surtía, porque yo tenía que abrir la taquería a las 9, 10 de la mañana y yo no confiaba en nadie para darle las llaves. Sí, claro. Entonces yo hacía las compras temprano, yo abría y ahí me quedaba todo el día a cobrar. Y tampoco tenía dinero para contratar 2, 3 meseros, entonces el mesero era yo también. Okay. Entonces, mientras atendía a la gente y toda la onda, servía, limpiaba, hacía absolutamente de todo. Me iba hasta las 11 de la noche, cerrábamos a las 10, yo me tenía que quedar 1 hora para hacer cuentas todavía, ver cuánto dinero había, etcétera. Y pues en ese transcurso hacer las materias en línea, los pendientes, toda la onda. O sea, eso en realidad fueron un par de años así, un poquito difíciles, pero muy motivadores. Sí, no, y es que, por ejemplo, todo esto que platicas, realmente, pues, no llegó ese éxito tan rápido, o sea, fue poco a poco y quizá tuviste algunos momentos donde
tal vez no ganaste lo que tenías que ganar ese mes y a lo mejor tenías que buscar cierto subsidio, ¿no? Monetario para seguir comprando las cosas o, bueno, también hay altas y bajas, ¿no? En estos negocios. Sí, algo que me agrada mucho que justo ahorita comentaste es que eres de los pocos emprendedores que literalmente se aventaron al ruedo completo. Porque es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Fuera de cámara. Era cuando tú tienes una idea, no tienes el dinero, no tienes los contactos, pero pues, y nunca ejecutas, pues realmente nunca sabes qué onda. Pero ¿qué tal si eres una persona que sí tiene el dinero, tiene la visión, tiene el local y lo pone? Pero pues nunca atendió, nunca fue, o sea, nunca supo la madriza de ve a abrir el local, límpialo, atiende, cobra, págale a alguien más y luego cierra a las 11 y luego también estudia. O sea, ese creo que ha sido tal vez uno de los caminos, se podría decir, de los más rudos en cuestión de emprendimiento, porque creo que para todos los que tenemos más o menos que rondamos en la edad, pues sí tenemos todavía esa ideología de pues hay que chingarle para ganar, ¿no? O sea, eso es vital, porque realmente yo le comentaba hace ratito a Max, hay muy pocas personas que son privilegiados en el sentido de que ya tienen algo armado, o que el papá hizo algo que pudo beneficiar al hijo, ¿no? Y decirle, pues no hay bronca, ¿no? O sea, no te voy a dejar mis negocios, pero te apoyo para que pongas tu primer negocio y ya de ahí depende si tú quieres aprovecharlo o no. Pero en tu caso fue a lo mejor algo completamente distinto, o sea, fue de, pues yo estoy estudiando, pero también quiero emprender, pero también tengo que abrir mi taquería, ¿no? Entonces, creo que es de mucho valor lo que estás diciendo en este momento y lo que hiciste, porque creo que eso también te ayudó mucho a generar el Carlos Esparza que estamos viendo hoy, ¿no? Y no a lo mejor digo, a lo mejor el morro de 20 años en ese entonces, pues quién sabe si va a pegar, ¿no? Quién sabe si voy a tener más negocios. Pero siempre pues bien, enfocado, ¿no? A dónde ibas. Sí, claro, o sea, y a los 20 años, claro que yo tenía todas las ganas de salir, o sea, de tomar, de ir al antro, de ir a las fiestas, a los cumpleaños, etcétera. O sea, claro que tenía muchas ganas. Pero pues había veces que no podía. Yo abría de lunes a domingo la taquería de 9 de la mañana a 11 de la noche. Y si tenía un evento importante, una fiesta de algún amigo cercano, pues bueno, yo llegaba a las 12 y llegaba oliendo a tacos, ¿sabes? O sea, no me daba tiempo de irme a cambiar, no me daba tiempo de... O sea, muchas veces pues perfumito y vámonos, ¿sabes? Y muchas veces lo evitaba, ¿no? Para no llegar al otro día cansado. Esto, te digo, fueron un par de años y yo aprendí desde las compras, aprendí a hacer carne, a hacer tacos, a hacer los trompos de pastor, al suadero, a servir, a meserear, a limpiar, incluso a hacer la administración, el marketing. O sea, yo era todo ahí. Tenía 2, 3 personas que yo les pagaba, pero al final a ellos pues no les importaba si me iba bien o no, ¿sabes? Claro. Yo tenía que ajustarme mis gastos y al final yo tenía una renta, yo tenía que invertir en absolutamente todo y pues ni modo. O sea, yo creo que la vida me enseñó bien, o sea, nunca supe rendirme. O sea, hubo meses en los que no salía para nada. O sea, yo me acuerdo que al principio fue un punch. O sea, al principio me empezó a ir bien. Y llegó un punto en el que yo inexpertamente pues tomé malas decisiones, ¿no? Oye, y si bajamos proveedores y hacemos esto, 1000 cosas para bajar costos y yo poderme llevar un poquito más de dinero, y fue el peor error que pude haber hecho ahí. La gente se dio cuenta y me empecé a perder clientes, me empezó a ir mal. Y luego no tenía como tal un apoyo que me dijera, bueno, órale, ahí está una lana, ¿sabes? Como a lo mejor otras personas lo tienen. Entonces dije, bueno, pues ¿qué tengo a la mano que pueda vender? O sea, pues vendí mi celular que traía en ese momento, vendí el Xbox, vendí ciertas cositas. Me acuerdo, junté a lo mejor otros 15,000 pesos. Dije, a ver qué onda, o sea, ¿qué voy a hacer con esto? Y pum, lancé una campaña de marketing. Me acuerdo que se me ocurrió un cometodo. Fue el primer cometodo de tacos aquí en Toluca. Y ya me acuerdo que le tomé una foto a unos tacos, la publiqué, le metí pauta publicitaria, con el resto de dinero que tenía, me acuerdo, le metí a lo mejor 1,000 pesos, y con el resto dije, a ver, voy a invertirlo en puro producto, porque si me llega gente, necesito tener la capacidad de carne para tener... Al día siguiente estaba lleno. Estaba lleno, era una locura, como una idea sí, o sea, te regresa al ruedo, y es por eso que yo les comento a los chavos de ahorita, a los mejor a los no tan chavos, porque nunca hay una edad para emprender, ¿no? Puedes emprender
pues de todas las edades, ¿no? Es cuando empiecen a ver este tipo de adversidades, cuando te empiece a ir mal, siempre tener la calma, siempre tener la paciencia, o sea, la mente bien clara, ¿no? De que siempre se puede remontar la jugada, ¿no? Nada más ocupas una buena idea. Yo me acuerdo que me salí a caminar ahí en la colonia de Fruta, o sea, ¿por qué no tengo gente? ¿No? Le preguntaba a la gente y me decía, oye, pues es que ahí está 10 pesos más barato, es que allá esto, el otro, es que el taquero no me atiende bien. Entonces empecé a hacer la lista de todos mis errores y pum, lancé segunda temporada. A ver, vengan, ahora yo voy a estar otra vez todo el tiempo, porque pues de cierta forma pues te empiezas a confiar, ¿no? Empiezas a agarrar a un encargado o lo que sea y le empiezas a ceder un poquito y es un error muy grave, o sea, la gente no capacitada, los encargados abusivos, la gente no apta para los puestos, te pueden tronar el negocio. Entonces, gracias a Dios tomé buenas decisiones en ese momento y le volvimos a dar, te digo, y así como ese tuvimos 6 temporadas, o sea, de subidas y bajadas y así es esto. Sí, yo creo que parte importante aquí que cuentas es el conocer tu negocio de pies a cabeza, ¿no? Y estar involucrado como en todas las áreas para que justamente el día que tengas gente haciendo ciertas actividades, conozcas cómo se hace, ¿no? También luego es algo muy interesante como hay muchos negocios que si bien a lo mejor algunos fueron heredados y no hay un conocimiento real de las áreas, ¿no? O algunos solamente quieren estar en un área en particular, pero el conocer tu negocio bastante bien te da esa apertura a poder mejorar o tener una mejora continua, ¿no? Sí, claro, o sea, tienes que conocer cuánto te cuesta cada taco que haces, hablando de mi giro, ¿no? Pero siempre tienes que saber costos, pesajes, gramajes, o sea, qué está haciendo toda la gente en cada momento, cuánto paga la competencia, cuánto le cuesta, o sea, tienes que saber todo. Y si no sabes todo, apréndelo, ¿sabes? Tienes que meterte a ver cómo lo están haciendo los demás, porque al final pues nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces lo que yo sugiero es, a ver, si no tienes dinero, si no tienes capital, si no tienes conocimiento, si no tienes contactos, ve lo que te gusta hacer y métete a trabajar en algún lugar de lo que te gusta hacer para capacitarte. ¿Sabes? Si te gustan los carros, si te gusta arreglar carros, pero no puedes abrir tu taller, bueno, métete y trabaja de mecánico para alguien más y empieza a buscar tus propios clientes, empieza a juntar dinero para luego poder abrir tu propio taller, ¿no? Es lo mismo en los tacos, métete a trabajar con alguien, ve a eventos, ve a taquizas, o sea, al principio tienes que hacer una inversión de tu tiempo, tienes que hacer una inversión sobre tu mente, ¿no? Para aprender cosas. Sí, no, muy, muy interesante esto, Carlos. Y, o sea, después de este primer negocio ya formal, por decirlo así, ¿cómo empiezas a buscar otras alianzas, a seguir creciendo otros negocios? ¿Cómo empieza a surgir estas nuevas etapas? Pues, o sea, fíjate, empecé 2, 3 años con la misma taquería, echándole ganas día a día. Nunca cerramos en ningún momento. Empezamos literal tocando puertas, empezamos yéndonos a formar a las oficinas de protección civil, de gobernación para sacar las licencias, todo muy manual, sin un solo contacto, ¿sabes? O sea, desde abajo como todos. Empecé a meter variantes del negocio que ya estaba haciendo, que es un consejo que les doy, traten de explotar el negocio lo más que se pueda. O sea, si venden tacos, pues bueno, yo luego metí servicio a domicilio, metí plataformas digitales, Uber, Didi, Rappi, Sin Delantal, etcétera, todas las que hubiera las metía. Empecé a hacer taquizas para eventos, todos saliendo de la misma taquiza. O sea, empecé de un mismo negocio, tener 3, 4 variantes diferentes y empecé a hacer que todas pues, nos fueran bien, ¿sabes? Empezó a irme un poco mejor, entonces decidí duplicarlo. Empecé a abrir, estábamos en Toluca, abrí en Metepec, abrí en San Mateo, empecé a abrir varias sucursales y todas con la misma filosofía, o sea, todas con eventos, todas con plataformas, todos con servicio a domicilio, todos con promociones, pero ahí cometí otro error que también les quiero hacer énfasis. Cuando tienes un crecimiento sin planeación, empiezas a fracasar en todo lo que estabas haciendo bien. Yo ya le tenía que prestar atención a 4 o 5 taquerías al mismo tiempo y sin ayuda,
¿sabes? Okay. Entonces tenía que estar corriendo de taquería a taquería llevando productos, de oye, que acá se acabó esto, que acá, o sea, era un rollo impresionante, ¿sabes? Entonces un consejo que yo les voy a dar es, antes de buscar un crecimiento en sucursales, reinviertan el dinero en la sucursal que ya tienen, estandarícenla bien, sistematícenla bien y dejen gente de confianza en cada una. Y a partir de ahí ya ahora sí busquen el crecimiento, pero ya medido, ¿sabes? Entonces, en lugar de tener 5 o 6 taquerías, me hubiera quedado con 2 bien hechas. Okay. Siento que me hubiera ido mejor y ahorita lo que valoro mucho es mi tiempo, mi estrés, mi paz, que en ese momento no tenía ninguna de esas, ¿no? Empezamos con el crecimiento en las taquerías y ¡pum! Nos cae pandemia. Nos cae pandemia, lo cual nos hace cerrar las puertas al público. Solo podíamos tener servicio para llevar, pero ahí fue un acierto bastante bueno. Yo creo que fue uno de los mayores aciertos de mi vida, que fue meterme a las plataformas cuando todos le tenían miedo. Todos los negocios decían, es que yo no voy a compartir mi porcentaje de ganancia con nadie. Y nadie quería entrar a las plataformas. Y en cambio yo los veía como aliados, no como enemigos. Entonces ya tenía 4 o 5 taquerías con las tablets de todas las plataformas que existían. Sí. Y pum, o sea, de cierta forma también influyó, yo creo que la suerte. Yo ya estaba preparado, porque no tenía forma de saber que venía una pandemia. Ya estaba preparado para el delivery y nos empezó a ir muy bien. O sea, las taquerías ya no tenían servicio al público, que era mi punto más bajo. Que era con lo que empezó, ¿no? Sí, que era mi mayor estrés, ¿sabes? La venta al público. Y ahora solo tenía que preocuparme porque su pedido a domicilio les llegara bien. Entonces a mí me quitaron una carga de trabajo menor, sí, y me aumentaron las ganancias muchísimo. Entonces, pues bajé nóminas, de cierta forma, y le metí todo el punch al delivery. Y ahí fue cuando mis 4 o 5 taquerías se convirtieron en dark kitchen, bajé los costos lo más que pude y optimicé la ganancia muchísimo. Y pues, en un mes ya estaba ganando lo que ganaba en un año. Entonces, en lugar de correr gente, empecé a traer más. Dije, no, o sea, ya empecé a armar líneas de producción de pedidos, 5 o 6 taqueros, 3 o 4 personas envolviendo, tenía motos. Y la gente que es mi cliente de Taquería Los Patrones se acordará, o sea, habían filas y filas de motos, o sea, era algo asombroso. Entonces, pues ahí me capitalicé y ahí fue cuando empezó la historia de mi otro giro, que son los antros. Y digo, creo que parte también muy curioso es que siempre le apostaste a las redes y a digitalizar todo, ¿no? O sea, del negocio que podría parecer algo tradicional, lo fuiste adaptando a lo que se venía con la tecnología, ¿no? Tanto usar las redes a favor, el delivery, como que también adaptarte a lo nuevo que hay, puede hacer que el negocio tenga ese brinco, ¿no? Sí, claro, y yo no me considero experto de ninguna forma en el tema de la tecnología, o sea, al contrario, o sea, yo estoy aprendiendo día a día, ¿no? Pero sé que es importante. Y sobre todo algo que les puedo comentar es que nunca tener miedo a los avances, nunca tener miedo a evolucionar. O sea, los negocios empiezan a quedarse y se empiezan a hacer viejos. Entonces hay que estar en tendencia, hay que estar viendo qué es lo que hace el vecino, qué es lo que hace el otro. Y no se trata de copiarle, se trata de mejorar lo que están haciendo para tener un diferenciador, ¿sabes? Entonces, pues yo empecé a abrir, por ejemplo, si tenía taquerías de pastor, empecé a abrir taquerías de tacos árabes, empecé a abrir taquerías de suadero, tacos de carnitas, tacos de cochinita. Entonces llegó un punto en el que tú abrías la aplicación de Uber, Didi, y o sea, las primeras 20 opciones todas eran mías. Entonces, tú a quien le pidieras, no ibas a saber, o sea, pudiera que no te gustara X taquería, pero otras de mis taquerías sí te iba a gustar, ¿sabes? Entonces empecé a dominar todo el mercado de las plataformas y eso nunca lo había visto. Ahorita ya veo gente que lo está haciendo también, pero antes yo no conocía a alguien que lo hiciera así. Y todos estos conceptos que les comento salían de una misma cocina. Entonces yo tenía 10, 15 tablets por cada unidad, ¿no? Empecé a hacer del mismo tamaño de un
no sé, de un Kentucky, de un McDonald's, o sea, me pasaron de un cliente X de Uber, Didi, Rappi, ya era franquicia, entonces, pues me daban más beneficios, etcétera, cuando las otras taquerías tradicionales no querían ni entrar a la primera, yo ya tenía 10 en cada una, entonces fue un tema que a mí me ayudó mucho esa visión y sobre todo ver la oportunidad que hay ante la adversidad, o sea, muchos otros negocios dijeron, ay, o sea, viene pandemia, seguro es un mes, se confiaron, pues mejor cierro, vacaciones, y cerraban, ¿sabes? Pero yo decía, oigan, y mis chavos, la gente que trabaja conmigo, ¿qué onda? O sea, a lo mejor ya el emprendedor pues tiene cierta capacidad de aguantar a lo mejor un mes, pero no todos los demás, ¿sabes? Entonces es un dato muy importante el preocuparse también por su gente, o sea, ver por todos los demás, que ellos también estén bien, es un punto que me ayudó mucho, ¿no? Generé mucha lealtad con mi personal, tanto así que tengo personas que llevan 10 años trabajando ya conmigo, o sea, desde el inicio, y siguen trabajando conmigo. Sí, sobre todo creo que también la responsabilidad que justamente se tiene cuando emprendes, ¿no? Realmente cuando creas un negocio, pues no solo lo creas para ti, sino también obviamente abres pues estas vacantes para que más gente también, pues ahora sí que les estás brindando trabajo, ¿no? Que muchas veces escuchamos en la calle que pues no hay trabajo y no hay trabajo, pero en realidad hay, solo que no hay de lo que te gusta. Eso es muy diferente. Ahí hay algo bien importante que me gustaría resaltar, el hecho de que comentaste que tú fuiste de las pocas personas que se quiso digitalizar. Y eso es muy importante, ya que ahorita, pues obviamente, en la era en la que estamos, pues es una era digital completamente. Pero algo que dijiste que me llamó mucho la atención y me gustaría que me compartieras, ¿qué tan importante fue para ti hacer eso? Porque tú manejaste la parte de que no fuiste de esas personas que piensan que, pues, ¿por qué les voy a dar parte de mi pastel si es mío? ¿Me explico? Sino, no, pues no hay bronca, yo te doy el 20%, pero pues aún así tengo una ganancia. ¿Qué tan importante crees tú que sea para cualquier emprendedor y la mentalidad de cualquier emprendedor de saber que tiene que también invertir y soltar para que obviamente también sea remunerable, ¿no? Sí, claro, o sea, tanto así que 10 años después sigo haciendo lo mismo. O sea, hace rato tuve una llamada con el encargado regional de Rappi para ver qué promociones íbamos a meter, para ver los precios, si íbamos a dar viajes gratis, etcétera. O sea, seguimos haciendo lo mismo. O sea, es una herramienta súper importante y claro que le recomiendo a la gente pues buscar todas las variantes, como les comento, de su negocio, ¿no? Y sobre todo digitalizarlo. O sea, yo tengo una frase, el producto que más se vende no es el mejor, no es el más rico, no es el más barato. El producto que más se vende es el que más conocen. Entonces, si no te conocen, ¿cómo van a comprar tu producto? ¿Sabes? Entonces, lo que yo sugiero es tener un buen producto y lanzar una campaña digital pues muy bien estructurada, sea de lo que sea. O sea, si tú lavas carros, ok, sé el mejor lavando carros, o sea, detállalo todo y anúncialo. Si tú vendes tacos, anúncialo. Si tú eres mecánico, anúncialos. Hagas lo que tú hagas, tienes que anunciarlo, ¿sabes? O sea, no estamos en la época de poner una lona afuera y esperar que te vaya bien, ¿no? Ya hay tanta competencia simplemente en las calles donde yo tengo negocios, hay 5 o 6 taquerías más, ¿no? O sea, ¿qué me va a diferenciar a mí? Entonces es lo primero que sugiero cuando abran un negocio. ¿Qué es lo que me va a diferenciar a mí? Estudien a su competencia y no le copien, mejórenlo. Algo increíble es que pleno 2026 y hay muchos negocios que todavía ni siquiera aceptan pago con tarjeta, ¿no? Que puro efectivo, cosas así. Y eso sería es increíble que todavía pase, pero sí hay muchos negocios que incluso por poner pago con tarjeta ya se destaca de la competencia, a lo mejor de una misma colonia, ¿no? Porque hay muchas colonias que todavía no hacen eso, que todavía no aceptan ciertos métodos de pago, transferencias, pero bueno, por ahí también puedes empezar, ¿no? Cosas a lo mejor tan simples pueden ayudarte a crecer. Y Carlos, después de toda esta experiencia, ¿cómo es que llega a este otro sector de los bares? O sea, ¿cómo es que dices, bueno, ya conozco bien el negocio de las taquerías, está jalando bien? ¿Cómo es que decides o llega esta nueva oportunidad?
Mira, estábamos justamente en pandemia. No recuerdo si era foco naranja, rojo, pero ya llevábamos un par de años así, la verdad. Me empezó a ir bien, yo ya tenía tiempo libre, ya no tenía que matarme como al principio, ya tenía yo mi propio tiempo, ya tenía mis sistemas, ya me había hecho experto en el tema, entonces empecé a dejar un poquito el tema para ver justamente qué seguía, ¿no? Sí, tenía reuniones con amigos, íbamos a ciertos lugarcillos que estaban abiertos al aire libre, etcétera, pero decíamos, oye, está muy aburrido ya, o sea, urge donde puedas salir con alguna amiga, amigos, o sea, donde te puedas tomar una cerveza, una copa, lo que sea, no había. Estaba bastante aburrido ya la situación y dije, tengo que abrir unos cantaritos como los de Jalisco al aire libre y siento que va a ser un bombazo. Y me acuerdo que en ese momento mi amigo Sergio, que ahorita es mi socio de muchos años, de varios negocios, él se dedicaba a los chilaquiles, a algo similar en el delivery. Él quería poner ya un local a su negocio y publicó, estoy buscando un local con jardín para mis chilaquiles. Inmediatamente yo le escribí y le dije, a ver, te voy a marcar, o sea, en un minuto. Y le dije, oye, güey, no hay que poner eso. Yo entro contigo, pero hay que poner unos cantaritos. Y ahí vendemos chilaquiles. Pero hay que poner unos cantaritos y que ese sea el principal producto. Me dijo, órale. Y empezamos así, la primer marca, yo me acuerdo así como ustedes me platicaban en su podcast, o sea, empezamos con lo que había, nos sentamos, cómo va a estar el nombre. Yo me acuerdo que en una lluvia de nombres se me ocurrió la pistería. Dije, o sea, eso nos representa totalmente. Entonces, la pistería, tacos y chilaquiles. Hicimos un logo de un taquito y un chilaquil. Contratamos a una agencia de marketing para que nos hiciera los flyers. Próximamente la pistería. No sabíamos ni dónde, ni cuándo, ni nada. Solo ya teníamos la idea. Empezamos a buscar en Facebook locales. De cierta forma nadie estaba rentando locales. O sea, emprendedores. Y había muchos disponibles. Entonces, pues empezamos a buscar, a ver cuál se adaptaba y rentamos un salón de fiestas con jardín y todo. Dijimos, no, aquí afuera vamos a meter unas mesitas y en lugar de cantaritos tuvimos la idea de meter unas peceras. O sea, como les comento, hay que buscar copiar, sí, copiar, ¿no? O sea, no copiar, en cambio mejorar. Entonces metimos unas peceras, le pusimos o sea, peceras azules, o sea, le metíamos adornitos, brillitos, todo el rollo, hicimos pruebas y hicimos el menú, dijimos, órale, y pusimos unas lonas, o sea, todas las personas de la zona, vénganse a trabajar con nosotros, pues para también apoyar a la comunidad. De cierta forma teníamos una idea de, si agarramos a toda la gente local, pues ¿quién nos va a acusar, no? ¿Quién nos va a poner el pie? O sea, al final estamos dando trabajo aquí. Y de cierta forma lanzamos el proyecto, abrimos en 15 días la pistería, tacos y chilaquiles, compramos una cosita así de DJs que nos costó 5,000 pesos, o sea, metimos mesas armadas de pallets y Sergio y yo éramos los gerentes, o sea, todo, como les digo, lo íbamos a empezar a hacer nosotros, queríamos conocer, ya teníamos idea más o menos más, sin en cambio, nunca habíamos sido dueños de ningún tipo de bar, ¿no? Contratamos a los de seguridad, eran unos viejitos que vivían ahí, meseros, eran niños, y, o sea, así nos aventamos, ¿sabes? Los uniformamos, o sea, nos tomamos la foto empresarial, gran inauguración y estábamos listos para darle. Empezó a llegar gente, teníamos 5 o 6 mesas, todavía nos sentamos, dijimos, nos está yendo bien. Primer día, 6 mesas. Nos echamos una chelita y todo, y empezaron a llegar carros. Empezamos a llenar afuera y, pues bueno, pásense al salón. Tanto así que metimos 1,000 personas ese día. O sea, ¿Cómo es que llegaron tantos? O sea, ¿anunciaron o sí, solito fue así? No, o sea, fíjate, yo me dediqué mucho tiempo cuando estaba joven de 16, 17 años. Pues yo era muy amiguero, ¿sabes?
yo era el típico cuate de todos, el que hacía reír a todos, el chistosillo acá. Entonces fui en varias escuelas. Okay. Yo me dediqué un rato a las fiestas masivas. O sea, yo ya sabía más o menos que era conocido, ¿no? Sergio todo el tiempo fue relaciones públicas de antros, etcétera. Entonces conocíamos mucha gente entre los dos, pero no sabíamos a qué grado iba a impactar esto, ¿no? Entonces sí lo anunciamos, claro, pero o sea, nunca te ibas a esperar eso. Tanto así que si hubiéramos sabido nos hubiéramos preparado mejor, ¿no? Con decirte que ese día perdimos cerca de 300,000 pesos en nuestra inauguración. O sea, en nuestro primer día estábamos quebrados. Y no quebrados porque no nos fuera bien. O sea, fue un exceso de éxito mal operado. O sea, éramos los gerentes nosotros, pero luego dejamos de ser los gerentes para meternos a la barra, ayudar a servir. Las cuentas se nos iban sin pagar, afuera el ballet era un relajo. O sea, perdimos el control totalmente. O sea, estábamos quebrados, teníamos una deuda ya de 300,000 pesos del primer. Desde entonces, en lugar de ganar, perdimos muchísimo. O sea, al otro día nos sentamos, Sergio y yo dijimos, güey, ¿ahora qué hacemos? O sea, ya no tenemos producto, ya no tenemos nada, o sea, y ahora invertir otra vez en todo el alcohol, o sea, ¿qué hacemos? Y pues, o sea, buscamos socios para volvernos a capitalizar. O sea, ¿de dónde sacábamos esos 300,000 pesos, sabes? O sea, dijimos, güey, o sea, esto es un proyectazo, pero ahí teníamos dos dudas. ¿A la gente le habrá gustado o se habrá ido enojada? No sabríamos si íbamos a tener más días así o no. Entonces, pues bueno, juntamos 2, 3 cuates que teníamos en ese entonces y dijimos, a ver, oigan, inviertan estos 300,000 pesos para volver a meter todo el alcohol, todo el stock, y les damos cierto porcentaje del negocio. Entonces ahí es donde empezamos con el formato de buscar capital de externos, ya no solo de nosotros. Volvimos a surtir todo y pusimos, ahora sí, la inauguración el otro fin de semana. Ya ahora sí, ya bien. Le hablamos al mejor gerente de antros que había en ese momento. Le dijimos, güey, ya no podemos trabajar con gente que no se dedica a esto. En una semana armó una plantilla estrella, se trajo a los mejores meseros de todos los antros de Metepec. No había competencia, o sea, no había ningún antro abierto. Entonces nos trajimos al mejor gerente, al mejor capitán, nos trajimos a todos los meseros, nos trajimos a una seguridad de antro, y ahora sí, todo un éxito. Y la historia, pues, se cuenta sola. Qué chingón. Fíjate que algo también muy padre que cuentas es que todo el tiempo, tanto tú como Sergio o otros socios tal vez que has tenido, siempre han estado o se han sabido relacionar, que es muy importante, ¿no? Para, por ejemplo, conocer a todas esas personas, tuvo que haber llegado un primer acercamiento, ¿no? Lo que decías que quizá desde chico pues, te gustaba relacionarte o hacer amigos. Al fin de cuentas, después de muchos años, tuvo frutos, ¿no? Poder haber tenido ese acercamiento. Y también la gente, yo creo que es importante mencionarles que pues hacer relaciones siempre va a ayudar, ¿no? Siempre va a ser algo bueno a no quererse relacionar. A veces uno cree que puede estar en su mundo, pero el hecho de que puedas platicar con alguien, conocer otras personas, incluso poderte sumergir en otros lugares y saber cómo funciona, pues te da un panorama más grande, ¿no crees? Claro, o sea, las relaciones lo es todo, más que el dinero, más que el proyecto, más que todo, las relaciones son todo. O sea, las relaciones son importantes para hacer crecer los negocios y para volver a empezar. O sea, cuando tú no tienes dinero para volver a empezar, cuando no tienes un proyecto para volver a empezar, teniendo las relaciones te acercas a ellos, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué hacemos? Esto, lo otro. Te vas a acomodar de cualquier forma, ¿sabes? Es muy importante que se relacionen, es muy importante que cuiden con la gente que se juntan. La gente con la que conviven tiene que ser mucho mejor que ustedes, más inteligente que ustedes, para que le puedan sacar el mayor provecho, ¿no? Al final sus cuates de la secundaria, de la prepa, de la universidad, siempre va a haber gente que destaque, busquen estar con esa gente que destaque, van a llegar a puestos seguramente o relativamente importantes, ¿no? En otro tema hay muchas personas que me dirán, oye, pues no sé, o sea, yo no conozco a los directores, no conozco a los que están en el gobierno, etcétera. Ok, pues vete metiendo, ve sacando tus licencias, ve conociendo gestores, en Facebook, en todos lados hay gestores. Ve viendo quiénes están arriba de ellos, ve acercándote a ellos, ve conociendo.
llega un punto en el que los mismos que conociste en ese momento formándote, te dicen, güey, ya no te formes, márcame. Y esos son los que te salvan de cualquier tipo de situación, ¿no? Sí, porque también justo de las preguntas también que la gente tiene mucho es cómo se saca una licencia o qué tan complejo es una licencia para un bar, ¿no? ¿Cómo puedes tú contar esa parte? Digo, o sea, lo que ahorita nos dices está muy cool de si no conoces a nadie de ahí, pues vete acercando. Pero hoy en día a lo mejor que ya tienes una gran experiencia en eso, ¿cómo qué consejo podrías decirles para quien quiera sacar una licencia? O sea, un consejo muy importante que les voy a dar, sí el dinero es importante, sí crecer es importante, pero conforme vaya creciendo su negocio, tienen que hacerlo legal, ¿saben? Paguen impuestos, acepten pagos con tarjeta, facturen, tengan sus licencias en orden y verán cómo pueden ir creciendo gigantemente con todos los pies bien aterrizados. Nunca van a poder franquiciar si no tienen las licencias y los permisos correspondientes. Entonces, yo sugiero que se acerquen siempre con una persona, con un gestor o con alguien. Miren, cualquier persona que tiene un negocio sabe cómo sacar una licencia. Les va a decir, mira, las oficinas están en el centro de Toluca, en el centro de Metepec, en tal lugar. Ahorita en Metepec el presidente lo está haciendo muy, muy bien y muy ágil. Ya lo puedes tramitar en media hora una licencia de funcionamiento. Hace 10 años cuando yo empecé, no. Tenías que sacar papeles de zonificación, verde, protección civil, o sea, un montón de cosas, desarrollo urbano, desarrollo económico. Papa, no, y perdías días eternos, o sea, yo odiaba hacer trámites, ¿sabes? Ahora, gracias a Dios, después de los años, pues ya los metes muy sencillamente, o sea, tus mismos amigos ya trabajan ahí, o sea, pero amigos que tú te hiciste en el proceso. No fueron los de con los que con los que te ibas de fiesta, esos claramente no son, ¿sabes? Son los que fuiste agarrando en toda tu trayectoria que dijiste, bueno, él es hijo de tal, este cuate vino a mi bar, lo conocí, ¿qué onda, amigo? Yo soy el dueño. Carlos, mucho gusto, oye, cuando quieras aquí te atiendo. Como dices, las relaciones son muy importantes y todo mundo come, todo mundo toma, todo mundo puede ser tu cliente, o sea, no importa el nivel en el que esté, ¿no? Entonces, mucha gente de gobierno y todo, pues también va y se toma una cerveza, se toma una copa. Entonces, lo que tienes que hacer es acercarte, presentarte, y poco a poco se te van a ir abriendo las puertas de todos los trámites. Es por eso que ahorita pues ya se nos hace muy fácil, ¿no? Ya tenemos hasta nuestros propios gestores, nuestro propio despacho de abogados, entonces ya son muchas cosas que ya no hacemos nosotros. Oye, Carlos, y por ejemplo, ahorita esa parte de poder generar a lo mejor ciertos contactos o relaciones con personas que a lo mejor y en este momento tal vez no puedan estar en tu alcance, pero es un decir, comentabas, por ejemplo, el hecho de ir a estas pláticas donde pagas para ver a lo mejor empresarios que son reconocidos, tanto en programas como Shark Tank y demás. Pues obviamente no tienes el acercamiento para decirle, hola, mucho gusto, me llamo Chris, tengo una idea increíble, ¿no? Te la quiero compartir. ¿Por qué? Porque al final sabes que hay ¿cómo decirte? Pues un bloqueo entre pues la eminencia y tú como mortal, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos podrías dar a las personas que a lo mejor podremos tener la facilidad de habla, pero cómo haces ese acercamiento a esas personas? Que si tú les hablas no te contestan, si haces citas con su secretario o con cualquier cosa así, yo le paso la llamada, nunca la pasa. O sea, ¿qué es lo que podrías recomendarnos? Bueno, tanto a nosotros como a cualquier otra persona que quisiera emprender en algo específicamente y que no ha tenido esa oportunidad de acercarse a esa persona. Pues mira, como en todo, lo que yo sugiero es un crecimiento escalonado, ¿no? Perdón. O sea, obviamente si le hablas a Carlos Slim no te va a contestar, a lo mejor puedes tener la mejor idea del mundo, pero pues a él no le puede interesar, ¿sabes? Pero por ejemplo, el empresario local de la colonia que tiene un mini súper y que ya abrió una recaudería y que también tiene una carnicería y que ya le va muy bien, que ya tiene una camioneta cara, que ya tiene su casa, etcétera, ese sí te puede escuchar.
Y ese sí le puede interesar su idea. Y seguramente el alcance de esta persona puede ser un poquito más alto que el tuyo. Entonces lo que yo sugiero es que se empiecen a acercar a gente importante, un poco de un nivel más bajo, hasta ir llegando a lo más alto. Este cuate los puede presentar con otro cuate y así pueden ir llegando. O sea, la verdad es imposible, o sea, sería... O sea, un mal consejo decirles, mándenle un correo al empresario tal, pues no les va a contestar, ¿sabes? Entonces, yo lo que sugiero es acercarse a empresarios locales. Yo he tenido mucha experiencia y mucho trato con la gente. A mí todos los días me escriben emprendedores que tienen ideas, que quieren algún consejo, y yo les puedo mostrar ahorita el Instagram y a todos se les contesta, ¿no? A todos se les aconseja, a todos se les ve. He ido a cafeterías, he ido a taquerías, he ido a un montón de lugares para apoyar a la gente, y normalmente, pues, si hacemos alguna alianza, alguna sociedad, se hace. Si quieren un consejo, pues es totalmente de cuate, ¿sabes? Entonces, pues sugiero acercarse, ese es mi consejo, a personas de su localidad que ya hayan logrado algo, que tengan más experiencia. Ese cuate seguramente va a conocer a alguien del municipio para facilitar sus licencias, ¿sabes? Entonces es mi consejo. Y que justamente sumando a lo que acabas de mencionar, era lo que hablábamos hace ratito. El hecho de que tú tengas esta meta a corto, mediano o largo plazo, pero que sea una meta alcanzable. Era como lo que estábamos haciendo el ejemplo, ¿no? Es que yo quiero viajar al espacio. Pues sí, güey, pero una, no eres astronauta, dos, no estás estudiando nada acerca de eso. Ahora, si eso lo trasladamos a un negocio, pues obviamente es lo mismo, ¿no? Obviamente tú no vas a ser el nuevo dueño de Telcel o redes de comunicación cuando, pues no, güey, o sea, hay que saber, como también lo mencionó Max, hay que saber qué es lo que tienes, con qué es lo que cuentas, y sobre eso partir sobre tu plan y saber hasta dónde puedes crecer tú, ¿no? Eso creo que también es algo muy importante que tendríamos que destacar, porque en este momento, pues tú fuiste una persona que la verdad empezó a poner negocios sin nada, o sea, sin tener a lo mejor un apoyo atrás, ¿no? O sea, de decir, pues mis padres tienen taquerías o no sé, ¿sabes? Entonces, para todos aquellos que quieran emprender, ¿qué podríamos o qué podrías aconsejarles en cuestión de cómo saber en dónde están parados y a dónde pueden llegar? Mira, el primer consejo que les voy a dar es: empiecen ahorita a emprender, o sea, empiecen ya con las herramientas que tengan, con lo que tengan a la mano, empiecen, porque nunca hay una etapa en la que ya estés 100% listo. A partir de ahí tienes que ver qué te gusta hacer para que disfrutes eso, abrir tu negocio y vender rines, vender tacos, vender carnitas, vender verdura, lo que sea, te tiene que apasionar. Si no te apasiona, dedícate a otra cosa. Entonces, ver bien a qué te dedicas es muy importante, y ponerte metas a corto plazo, ¿no? Yo no puedo decir, yo quiero ser el dueño de Taquearte, ¿no? Pues, ¿cómo crees? O sea, primero abre tu primer taquería, ¿no? Sé real contigo, sé fiel contigo. Si tú dices, este año quiero abrir otra taquería, ok, no importa lo que tengas que hacer, pero tienes que hacerlo, tienes que cumplirte a ti mismo, ¿no? Tienes que trabajar día y noche, horas extras, tienes que llorar, tienes que sufrir, tienes que hacer lo que tengas que hacer para poder abrir otra taquería, porque no va a llegar solo. Para poder abrir 3, pues primero tienes que tener 2. Entonces tienes que tener un crecimiento bien escalonado, tienes que trabajar día a día. Y pues, en realidad lo que sugiero a los chavos que vayan saliendo de la universidad, o no tan chavos que quieran emprender, es, pues como tú dices, ver cosas reales, ¿no? Si no tienen ahorita 10,000 pesos, pues obviamente no podemos estar hablando de negocios muy grandes. Yo sugeriría que compraran cosas en línea, las revendieran, fueran creciendo. Aparte, yo nunca sugiero que dejen un trabajo fijo por un emprendimiento sin tener ya las suficientes bases, ¿sabes? ¿Por qué? Porque nadie te garantiza en el mundo que tu emprendimiento va a jalar. Entonces, si tienen un trabajo fijo, yo sugiero que se queden ahí, aprendan lo más que puedan, y ya que juntaron lana, mínimo unos 3 meses de operación, ahora sí ya pueden emprender, y ahora sí, ya cuando les empiece a dejar el otro negocio, ya pueden dejar su trabajo fijo. Antes, no lo hagan, porque van a padecer, ¿sabes? Y como tú dices, si no tienes algo que
que te sustente, o sea, un apoyo, pues van a padecer mucho. Entonces, emprender está bien, emprender está muy padre, emprender es una pasión muy grande, pero háganlo bien, ¿va? No den pasos agigantados. Y cualquier cosa, de verdad, mis redes sociales están para cualquiera que tenga duda, nos podemos sentar y platicamos. Sí, fíjate que algo muy padre que nos cuentas de todo esto es cómo el crecimiento va poco a poco y quizá hoy por hoy te conocen de muchos proyectos, ahorita vamos a tocar un poco de cómo has llegado a tener el contacto de artistas tan grandes y en tu espacio, ¿no? Que quizá alguien dice, yo quiero traer a tal artista, pero no se da cuenta de todo el crecimiento que se tuvo poco a poco para que el día de mañana, cuando existe esa oportunidad, pues tú estás preparado para poder tener a alguien así, para poder crear algún espacio que tenga las condiciones para traer aquí a un artista de alta calidad. Y antes de llegar a eso, ¿cómo es que llega este nuevo, o sea, después de todos estos negocios, ya empiezan los antros, ¿no? Que son a lo mejor algo más complejo. ¿Cómo es tener un antro? O sea, aparte de las asociaciones. Pues mira, o sea, la verdad es que nos fue muy bien en la primer pistería, recuperamos la inversión en 3 meses, empezamos a capitalizarnos, empezamos a tener los reflectores de los antreros de a de veras, ¿sabes? Los que estaban muy grandes, el clásico, el barecito, o sea, gente muy, muy importante ya consolidada, normalmente ya eran empresarios más grandes, nos empezaron a buscar, oye, ¿qué onda? O sea, hay que hacer esto, sabían que traíamos el punch nosotros, ¿no? Se acabó la pandemia y dijimos, oye, es momento de ver qué onda, ¿no? Ya van a empezar a abrir los demás, necesitamos movernos, necesitamos dar otro paso, como les comento, escalonado, no nos podemos quedar aquí, o sea, nos van a abrir en Metepec y nos van a tronar. Entonces buscamos dónde podemos crecer, que tampoco nos cueste los millones. O sea, el segundo paso era Carranza, donde están las cervecerías, las taquerías, un mercado que ya conocíamos bien de escuelas, etcétera. Nos asociamos con el dueño del local y dijimos, órale, nosotros vamos a meter la remodelación. Y ahí fue cuando se abrió Terraza Pistería. Hicimos un roof garden en Carranza bastante padre. A la gente le gustaba mucho, igual ahí nos fue muy bien. Recuperamos, me parece, creo que en 6 meses la inversión. La verdad es que nos fue bien. Y ahí es cuando dijimos, ya estamos listos. O sea, ya aprendimos, ya vimos que la gente sí nos sigue. Estamos haciendo algo bien. Pudimos tener 1000 errores, pero a la gente la teníamos, que era lo principal. Siempre tener al cliente es lo principal, ¿sabes? De ahí buscamos un local en Town Square y ahí es donde empezó Lux Metepec. ¿Cómo, o sea, por qué buscaron en Town Square? O sea, porque realmente un antro en una plaza adentro de repente puede ser que es un poco extraño, ¿no? Por ejemplo, Town Square, pues es el único antro, ¿no? Que así grande que hay. ¿Cómo es que dicen, por qué ahí, por qué a lo mejor no en otro lugar? ¿O cómo llegaron a esa conclusión? Pues dijimos, vámonos ya en grande, o sea, ya tenemos a la gente y como tal ya vimos que también tenemos la inversión. O sea, somos personas muy confiables en la cual pues, la gente confiaba, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, pues pusimos, oye, a ver, si lo vamos a abrir y nos va a costar tanto dinero en una plaza mediana, pues no, hay que irnos a lo grande. ¿Cuál es la mejor plaza? Y en ese momento era Town Square, bueno, sigue siéndolo. Entonces dijimos, ok, hay que empezar negociaciones con Town Square, empezamos a ver los lugares y así encontramos el lugar, siempre viendo al futuro, ¿no? Queríamos lo mejor, ¿no? Ofrecer la mejor experiencia al cliente y obviamente pues la mejor ubicación siempre es importante. Oye, pero y por ejemplo el concepto, ¿cómo llegan a ese concepto de vamos a hacer esto, vamos a poner estas cosas acá? ¿Cómo empezó ese proceso, pues creativo, arquitectónico, no sé? Pues fíjate que siempre hacemos lluvia de ideas, en el tema de antros vamos siempre Sergio y yo, hacemos lluvia de ideas, él ya traía más o menos cuál era, él le gustaba una serie que se llamaba Lucifer, el antro de Lucifer se llama Lux también, y Lucifer pues es un diablo, ¿no? Entonces estamos en Toluca, que es la casa del diablo también, entonces dijimos, ok, vamos a hacer un buen match, dimos lluvia de ideas, cositas, hablamos con más gente que se dedicaba a lo mismo, trajimos un arquitecto que era un cuate, le platicamos
y también obviamente él pues metió de su cosecha y nos presentó un proyecto que era como el infierno, ¿no? Todo rojo, como del cráter de un volcán, o sea, era una buena combinación. Entonces, pues así fue como lo aterrizamos, así empezó y creo que la primera inauguración de Lux Metepec, creo que rompimos récord de gente, nos tuvieron que cerrar la calle, llegaron tránsito y todo para poder controlar pues la aglomeración que había, o sea, la fila de gente le daba la vuelta a la plaza, o sea, la verdad nos fue bastante bien de nuevo. Oye, ahí tengo una pregunta. Hay muchas personas que emprenden justamente en bares, en antros o en restaurantes, que de repente, ¿cómo saben distinguir entre cuando es negocio y es algo que ya ocupas? He escuchado mucho esto de que pues lo que vendes no te lo puedes consumir tú. ¿Me explico? O sea, yo lo vendo, pero no lo como. ¿Cómo hacen ya las personas que ya tienen estos emprendimientos funcionales, que ya jalan, que ya tienen un buen de gente? ¿Cómo fue tu experiencia en el sentido de cómo explicarte, de que no te inmiscuyeras en tu propio negocio? En este caso, los antros sabemos que es un ambiente de fiesta, de desmadre, de alcohol, de muchas otras cosas. ¿Qué digo? No lo veo mal, al contrario, ¿no? Creo que como chavos nos encanta ese desmadre, pero ¿cómo hiciste tú para, obviamente, generar esa línea, esa fina línea dividirlo entre es mi negocio y, híjole, pero pues ya siendo el dueño, pues échame una cuba, échame dos, y valió madre? ¿Me explicó? Porque llega a pasar mucho. ¿Cómo fue tu mentalidad en ese momento para que obviamente nunca pasaras o rebasaras esa línea? Pues mira, la mentalidad del empresario es todo, ¿no? Yo llevo vendiendo tacos 10 años y no como tacos diarios, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque engordas, etcétera. O sea, puede ser el mejor taco de todos, pero pues todo en exceso es malo, ¿no? Lo mismo apliqué acá y tampoco quiero decir que tengo los mejores valores y que soy la mejor persona y todo, claro, que cometo errores y por ejemplo en la primer pistería, que fue nuestro primer proyecto, ya habíamos recuperado la inversión y ahí se valía también, o sea, también nos la pasábamos bien. Entonces ahí tuvimos un poquito de descontrol, como tú dices, en el tema de las cortesías que sacábamos, etcétera. O sea, sí le pellizcábamos, no solo nosotros, o sea, también con los demás socios que metimos, firmábamos algunas cuentas, o sea, lo tomamos un poquito de cotorreo, porque ya se valía, ¿no? O sea, también un negocio lo tienes que disfrutar, ¿no? De cierta forma. No digo que esté bien, obviamente pudimos haber ganado un poco más si no nos hubiéramos divertido tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya cuando entramos a un Lux, ya no teníamos 2 socios, ya teníamos 20. Ya teníamos que portarnos a la altura, ya teníamos que pasar de emprendedores a empresarios, ya teníamos que hacer flujos de resultados, ya teníamos que hacer inventarios, ya teníamos que reportar cuentas, ya teníamos que dar, pues literal ganancia, ¿no? Entonces ya no podíamos hacer eso, ¿no? Ya no éramos los únicos dueños. Entonces es la forma en la que nosotros nos pusimos el candado de no, güey. Primero los socios, después nosotros. Entonces, pues es la única forma, o sea, poniéndote límites es la forma en la que no caes en el vicio. Y si se pueden ver, aparte de nosotros hay más empresarios aquí en Metepec que se dedican a lo mismo y muchas veces se han quebrado justamente por tomarse su negocio. Tomarse sus cuentas. Sí, no, y es que esa pregunta está muy chida porque sí puede ser que la línea de repente se borre, ¿no? O sea, muy delgada y decidas pues pasártela bien y descuides el negocio, ¿no? Ahora, con responsabilidades cuando tienes socios, ¿cómo funciona esta parte de tener socios o muchos socios? ¿Cómo le hacen para que tal vez uno decida unas cosas, pero el otro quiere otras, pero otro quiere opinar de estas? O sea, ¿cómo delegas? ¿Cómo llegan a esa conclusión de que, no, a ver, quién va a tomar ciertas decisiones del negocio? No, o sea, al principio nosotros pusimos las reglas bien claras, hicimos contratos, hicimos todo bajo la ley y dijimos, a ver, o sea, vamos a ser accionistas, vamos a inyectar capital y nosotros somos los socios operadores, nosotros vamos a tomar todas las decisiones, o sea, no podemos estar votando 30 personas, ¿qué vamos a hacer? Entonces dejen a nosotros que podemos estar chavos, pero ya tenemos experiencia de éxito en los negocios que hemos estado haciendo. En ese momento ya llevamos 7 años de
empresarios, ¿no? O sea, ya teníamos varios éxitos. Entonces, que la gente confiara en nosotros fue también pues, un reto y es lo que dijimos. O sea, no delegamos en realidad nada. Todas las decisiones las tomamos nosotros. Todo lo bien que se hizo fue gracias a nosotros y también lo mal que se hizo también fue gracias a nosotros, ¿no? También no tenemos una varita mágica para decir, ay, esto nos tiene que salir así, esto no, o sea, los errores que tuve yo desde mi primer taquería también los sigo teniendo ahorita, o sea, como empresario nunca se acaba el miedo, nunca se acaban los errores, o sea, siempre va a haber, o sea, puedes tener 50 años de empresario, puedes ser Carlos Slim, el dueño de Walmart, quien sea, y siempre vas a tener miedo a diferentes problemas que vayas teniendo. Aquí es literal aprender a vivir con ellos y agarrar al toro por los cuernos y domarlo, ¿sabes? Sí, no, y perdón, también parte de eso es cómo llegan de tener de poner un antro con tanto éxito a decir, pues ahora vamos a traer a artistas. ¿En qué momento sucede eso? Pues mira, como te comentaba al principio, siempre tienen que buscar el diferenciador en cualquier negocio que hagan. Nosotros desde el principio pusimos un escenario pensando en eso, en hacer show, en hacer cosas diferentes. Traíamos malabares, traíamos fuego, traíamos pianistas, empezamos trayendo, no sé, al DJ de tal artista. Dijimos, bueno, ¿por qué no nos vamos ya directo por los artistas? Empezamos a preguntar no sé, juntábamos 2, 3 semanas de venta y órale, hay que invertirlo. Va, a ver, socios, ahorita se va para la utilidad porque vamos a invertir en tal artista. Pum, traíamos uno. Y así empezamos 2, 3, 4, 5. Algunos salían bien, algunos tablas, algunos no tanto. O sea, como te digo, esto así es, ¿no? Y llegamos ya a un punto en el que ahora ya los representantes de los artistas ya nos buscaban. Éramos el único lugar, Lux Metepec, y un antro en Ciudad de México que tenían la solvencia económica para pagar cantidades fuertes por artistas. Entonces venían artistas, no sé, de corridos, de pop, de lo que sea, a conciertos en Toluca, en el Foro, en Metepec, o venían a México, o venían a Querétaro o a Puebla, lugares cercanos, y siempre buscan hacer negocio redondo, entonces buscan un show después de su presentación. ¿Y cuáles son los únicos 2 lugares? No sé, el Sense en México, en Metepec, Lux. Entonces, pues ya nos buscaban, oye, voy a llevar a tal artista, ¿cuánto? Y nosotros nos dábamos también el lujo de negociar, o sea, porque si no los quiere el CEN, si no los queremos nosotros, ya no hay nadie más, ¿sabes? Entonces, así es como empezó el tema, empezamos a trajimos a todos los del regional mexicano del momento, a Tito WP, a Kevin AMF, trajimos a Kevin Roldán, trajimos o sea, muchísimos. O sea, Natanael Cano estuvo a punto de cerrarse también. Esa fue una decisión mía de no tomarlo. También hay que ser muy conscientes en las decisiones que tomamos como empresarios. Siempre cabeza fría, no te dejes ir porque les iba a pasar como en la primer pistería, el primer día tronamos, ¿sabes? Entonces, pues, cerrando a Natanael Cano íbamos a perder cerca de $1,000,000 en un día. Socios, oigan, pues fue una decisión mala de nosotros, o sea, hay que aportar, pues no, ¿sabes? O sea, ellos al final están confiando en nosotros y así como en las buenas, también en las malas, pues hay que ser hombres, ser empresarios y... Sí, eso se hizo como muy conocido, ¿no? Que mucha gente dice, ay, ¿cómo es posible que no dejaron que pasara si iba a dar pues mucho renombre, ¿no? Pero realmente esta parte de ver los negocios con cabeza fría y de saber que no era una buena opción, no porque no quisieras, tal vez obvio querías, pero numéricamente no iba a salir nada agradable la situación, pero saber todos esos pros y contras, ¿no? Sí, o sea, lo más importante es en un negocio es que sea negocio, ¿sabes? O sea, puede estar muy bonito y todo, puede estar lo mejor puesto del mundo y todo, pero nadie quiere trabajar gratis, ¿sabes? O sea, y también como empresario hay que saber tomar decisiones difíciles, ¿no? Cuando un negocio llega a su fin, por eso siempre hemos dicho, no te enamores del proyecto tanto que no lo quieras soltar, ¿me entiendes?
O sea, llega un punto en el que pues ya no sale, o sea, ya le hiciste por todos lados, ya tu capacidad llegó al límite, ya no sabes cómo moverle y estás perdiendo, puedes llegar a un punto crítico en el que ya no haya un retorno, ¿sabes? Entonces yo siempre digo, o sea, no se endeuden, o sea, al contrario, usen créditos como apalancamiento para hacer más negocios, o sea, no para salvar algo ya muerto. Entonces, imagínate que cierras un negocio y traes un crédito de $1,000,000 o de 100,000 o de 50,000 pesos o de lo que sea. Pues ya sin negocio, ¿cómo lo pagas, sabes? Sí. Entonces, es momento de tomar decisiones difíciles cuando ya no le ves por dónde, cuando ya no hay forma humana y mejor trata de evitar llegar hasta ese punto. ¿Cómo? Pues modernizándote a las nuevas tendencias, influencers, inteligencia artificial, o sea, pautar cosas. Siempre no hay que llegar hasta ese punto, ¿sabes? Es el último consejo que yo daría. Siempre soy muy serio cuando digo que no te rindas. Pero cerrar un negocio no quiere decir que te rendiste, ¿me entiendes? Yo he tenido en mi vida 30 negocios y ahorita tengo 10, ¿sabes? He cerrado 20 y no por eso estoy llorando, no por eso estoy riéndome, no por eso estoy diciendo, ay, la vida, o sea, del empresario es horrible. No, al contrario, o sea, que esto cada vez me motiva más. Pero ahora hacer mejor las cosas. Ahora ya no quiero 30, ahora quiero 10 bien hechos. Y 11 bien hechos y 12 bien hechos, ¿sabes? Ya no, aquí no se trata de jugarle al emprendedor, ¿sabes? O se hace bien o no se hace. Sí, ¿no? Y bueno, todos estos, por ejemplo, Lux Mérida, ¿no? Que también era muy parecido al de acá, pero traer estas personalidades, aprender del cuáles son buen negocio, cuáles solo renombre, ¿no? Porque también creo que parte de eso es, esta puede ser muy buen negocio, este nada más nos va a ayudar a dar más fama. Y justamente esto que dices de tener que cerrar un proyecto, por ejemplo, ahora de Normal que justamente está ahí, mucha gente dice, ¿por qué cerraron Lux? Si pues era el más chido de acá, ¿no? Pero ahora, si tú vas a The Normal, dices, esto es otra onda y está o más increíble, o es simplemente distinto, ¿no? ¿Cómo llega esa etapa de cierra esto que funciona para abrir esto nuevo que puede funcionar todavía mejor, ¿no? Sí, claro, ahí son decisiones, o sea, ahorita en Lux Metepec éramos como un Sambors, como un Sears, o sea, de Normal es el Palacio de Hierro, no le puedes decir que no. Entonces, ellos empezaron a buscar socios locales aquí en Metepec. Tuvimos la fortuna de que nos recomendaron, nos buscaron. Que ya estaban en Querétaro, ¿no? Creo, de Normal. Tienen 11 unidades ahorita abiertas. Ellos siempre buscan a los mejores socios locales, a gente que se dedique a eso, gente que esté bien con contactos, gente que mueva gente que trabaje bien. Afortunadamente nos recomendaron, hicimos un buen match. Ellos sintieron una vibra muy buena con nosotros y dijeron, oye, ¿qué onda? Le damos. Y nosotros, pues así, trayendo socios y todo, dijimos, le damos, o sea. Y gracias a Dios, ahorita de Normal está muy bien posicionado, siempre está lleno. Es un lugar bastante exclusivo, un antro que se le invirtió muchísimo dinero, un concepto bastante innovador, la verdad. Es el proyecto más grande que hemos hecho y se vienen cosas todavía más grandes. A mí me gustaría preguntarte, Carlos, igual, creo que para todas las personas que quieren empezar con un emprendimiento y algo muy importante, lo mencionaste que son los contactos, en este caso también socios, ¿cómo tú con la experiencia que ya tienes y tu experiencia personal, cómo puedes elegir a un socio? Porque creo que eso es algo muy importante, no cualquier persona que yo te pueda decir, pues yo te invierto. Pues sí, güey, pero yo no sé qué clase de socio seas, si vas a hacer o sea, si vas a echarle ganas, si solo me vas a aventar la pelota, si te vas a salir o sea, a medio año, no sé. ¿Cómo haces tú para elegir a un socio? Mira, aquí hay de dos. O sea, depende mucho tu producto. Puedes tener un producto increíble al que la gente le va a querer invertir. Y si no está tan increíble, tú solito tienes que salir a buscar y como todo, tienes que armar tu carpeta de tu proyecto
y con todo mundo, familiares, tíos, vecinos, amigos, primos, mira, este es mi proyecto, te voy a dar tantas acciones, y literal evaluarlo al precio que es para que a la gente recupere su inversión y no se le haga caro invertirte, ¿no? Y después de eso tienes que encargarte de trabajar todos los días para regresarle su lana. Y no solo regresársela, hacer que gane. Y en base a eso ya ellos van a empezar a invertir más en ti. A partir de ahí, que es algo más importante, hay mucha gente que ya le invierte al emprendedor, no al producto. A lo que tú hagas yo le meto. ¿Por qué? Porque ya tienes cierto historial de éxitos, ¿no? Y saben que cuando la cosa está mal, cuando hay un fracaso, no te rindes y no los dejas abajo. Sigues y los metes en otro proyecto. O sea, al final de cuentas tú te haces bolas para que ellos al final les vaya bien. Y eso es lo que los inversionistas ven, la mentalidad del empresario, ¿no? O sea, un empresario que se dedica a eso, si tú llegas titubeando, si tú llegas sin conocer números, si tú llegas sin conocer tu proyecto al 100%, le va a dar dudas, o va a pensar que es estafa, o no va a confiar en ti, ¿sabes? Entonces, el empresario es muy importante, pues, convencerlo, ¿no? Entonces, tienes que tener un buen proyecto y sobre todo tienes que conocer bien el producto. Entonces, pues son las dos cosas que yo sugiero. Busquen primero armar el proyecto en chico, armen una carpeta y vayan con la gente cercana a ustedes pidiendo de poco en poco, es la forma en la que pueden capitalizar su proyecto. También les sugiero no endeudarse con un banco, o sea, de primera intención, no se endeuden, por si no sale va a terminar mal la situación. Entonces traten de juntar de poquito en poquito y empezar con lo que tienen. O sea, nadie les está diciendo que abran una taquería gigante, ¿no? O sea, pueden poner un puesto en la calle y así es una taquería, así pueden empezar. Y luego ya le ponen local, y luego ya le ponen mesas, y luego ya le ponen lo otro, ¿sabes? O sea, sugiero que nos vayamos así de poco a más. Perfecto. Oye, y por último, amigo, ya habíamos tenido, bueno, pues el placer de platicar contigo. Ya nos dijiste de taquerías, de antros, y ahora tienes un proyecto también ya, pues en marcha. Estás en TV Mexiquense. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de qué es lo que estás realizando ahorita ahí en la tele? Sí, claro. Ahorita mi proyecto personal es enseñarle a los emprendedores cómo pueden justamente emprender desde cero. A mí me quedó muy marcado cuando escuché no voy a mencionar nombres, pero a un empresario de bastante renombre mexicano, con empresas internacionales de millones de dólares, cuando le hicieron esta misma pregunta, que fue, si tú tuvieras que empezar de cero, sin contacto, sin dinero y sin nada, ¿qué harías? Y dio una respuesta que para mí no fue lógica, ¿no? Mencionó que estudiaría biotecnología y que no sé qué, y eso, o sea, eso en realidad, ¿cómo puede ayudar a una persona común y corriente como nosotros, como cualquier persona que nos está viendo? O sea, en realidad son cosas no alcanzables, ¿no? Entonces, eso para mí me motivó y dije, a ver, yo sí les quiero enseñar a los emprendedores que no tienen nada a cómo empezar, cosas reales. Entonces, es lo que estamos haciendo. Vamos a generar un programa donde vamos a estar invitando a emprendedores locales y reales. El dueño de las carnitas, que ahorita ya vende $1,000,000 mensuales y empezó con un puesto, al que ya ahorita tiene un estudio de yoga con más de 100 personas, pero empezó con 5 tapetes. O sea, la persona que empezó con un gimnasio de colonia y ahora ya abre un gimnasio en un centro comercial. O sea, personas que con poco empezaron su crecimiento y que tú puedes conocer, o sea, que fue contigo en la prepa, que fue conmigo, que fue en la secundaria, gente aquí local que les va a compartir su experiencia, y yo creo que lo que ellos van a hablar es bastante más funcional a que te digan, pues, estudia biotecnología o biomedicina o algo que nadie haga. O sea, en realidad eso para mí fue un mal consejo. Ese es el proyecto que se está haciendo ahorita junto con la Cámara de Comercio y TV Mexiquense. Les vamos a pasar bien ahorita estamos grabando Sergio y yo ciertos programas como secciones. Okay. Entonces vamos a empezar a salir el próximo mes. Ya por redes sociales les iremos avisando cuando van saliendo cada programa. Súper, súper, Carlos. Pues te agradecemos mucho todos estos consejos que nos has dado. Sin duda son de mucho valor. Y creo que se vienen nuevos proyectos, ¿no? Que por ahí poco a poco irán comunicando de lo que se viene
algunas cosillas ahí que la gente puede interesarles. Entonces, que también estén pendientes en las redes sociales, ¿no? De las nuevas cosas que también se vienen. Sí, claro, ahorita más que nada estamos enfocados en reinvertir en los proyectos que ya tenemos, queremos dejarlos muy bien, empezarlos a franquiciar también en otros estados y también ya con el grupo de Normal queremos formar parte en otros estados, incluso internacionalmente queremos abrir de Normals en otros lugares. Excelente, amigo. Y bueno, para todos los que están viendo o escuchando este video, esta entrevista, ¿dónde te podrían ver en redes sociales? ¿Qué redes tendrían que seguir para que estuvieran al tanto de todo lo que viene? Ahorita estoy muy activo en Instagram, estoy como Carlos Esparza Jr., en Facebook Carlos Esparza, también estoy en TikTok. Escríbanme por Instagram, estoy muy al pendiente, contesto todos los mensajes, cualquier duda que puedan tener será contestada. Super, Carlos, pues hemos llegado al final de este episodio. Mi querido Chris. Me estoy ahogando, perdónenme. Y nos vemos hasta un próximo capítulo, amigos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que son Facebook, Instagram, TikTok y Spotify, donde podrán escuchar todos los episodios, incluyendo este. Y chao. Cuídense mucho. Adiós.